curso nos está invitando a considerar la posibilidad de cuestionar nuestra percepción. Algo que quizás hasta ahora no habíamos hecho nunca. Habíamos pensado que el mundo era tal como lo percibíamos. Y no se nos había ocurrido nunca la idea de poner en cuestión eso que vemos. Pero claro, este curso, para poder transformar nuestra mente, necesita que pasemos de la percepción a la visión. Y para poder pasar a la visión, tenemos que estar dispuestos a cuestionar la percepción. Porque si recordáis, el curso empieza diciendo que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en conocer esta diferencia radica la paz de Dios. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que no tenemos ni la más remota idea de lo que es real y lo que es ilusorio. Porque como el curso empieza a hacernos notar en la lección número 1, tenemos un problema de percepción. Tenemos un problema de percepción. Conocemos el mundo y nos conocemos a nosotros mismos a través de lo que percibimos. Y creemos que esto es natural y que la percepción nos informa de hechos. Por eso a veces nos da vértigo escuchar en el curso, en la primera lección, que debemos poner nuestra percepción en duda. Es como si se nos quitaran todos los referentes, como si nos quedáramos de pronto sin nada a lo que asirnos, sin suelo debajo de nuestros pies. Si de pronto yo empiezo a cuestionar el medio por el cual yo conozco al mundo y me conozco a mí mismo, es como si me quedara en una especie de espacio vacío, sin referentes. Y esto puede producir vértigo. Y muchas veces lo hace al principio de la práctica. Pero entonces el curso procede a mostrarnos la relación que hay entre mi percepción y mi pensamiento. Conexión que probablemente hasta ahora tampoco se me había ocurrido. Es muy probable que yo hasta ahora haya creído que lo que percibo es sencillamente aquello que se encuentra fuera de mí y que no tiene nada que ver con lo que yo interpreto. Por eso la segunda lección del curso nos dice: yo le he dado a todo esto que percibo en esta habitación, fuera de esta habitación, todo el significado que tiene para mí. Es decir, es la primera vez que se vincula percepción y juicio, pensamiento, interpretación. Y esto es revolucionario, si sabemos ver las implicaciones que esto tiene. Porque nos está devolviendo nuestro poder creador. Está socavando la creencia de que somos seres impotentes, que viven reaccionando sin posibilidad de elección a un mundo externo. De manera que lo que el curso hace al principio, muy al principio, aplicando toda la gentileza de no presionarnos y de practicar con cuidado y estructura, es enseñarnos a vincular lo que pienso y lo que yo interpreto y lo que percibo. Y esto, en estas primeras 20 lecciones, se hace con frecuencia. Luego se nos introduce aún otra idea, se nos dice que solo veo pasado. Y esto es otra bomba que nos cae, porque nada en nuestra vida previa nos había preparado para una aseveración semejante. Solo veo pasado, ¿qué significa eso? Pero eso no hay que ser muy ansa para ver. Sí, eso no resiste una mirada honesta. Cuando realmente nos miramos hacia adentro nos damos cuenta de que sí que es cierto que absolutamente todo lo que percibo ahora y por tanto todo lo que interpreto está basado en memorias previas. Sí que cuando lo aplicamos una mirada honesta se nos hace bastante evidente. Y todo esto está ayudando a que veamos lo limitada que es esta forma de conocer que llamamos percepción. Y como el curso nos destruye una creencia, porque es falsa, nos la confronta, nos la hace ver, pero luego nos ofrece una alternativa. Y la alternativa que nos ofrece a la percepción es la visión. Para poder percibir hay que fragmentar. La percepción siempre informa de retazos.
de pedazos, sin conexión o con conexiones arbitrarias. Unimos puntos que no están conectados en realidad de la forma en que creemos, según una ley de causa-efecto lineal que nos hemos sacado de la manga. Sin embargo, hoy en la lección, no sé si han visto que al final se nos dice que la verdadera ley de causa y efecto que opera en este mundo es que yo veo aquello que quiero ver. Otra bomba. Porque yo creo que veo aquello que está ahí fuera. Pero ahora resulta que el curso me está haciendo ver que yo veo aquello que deseo ver. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo escoger entre ver fragmentación, separación, ataque, y que yo puedo elegir ver unidad. Pero que he de desearlo yo, porque sin mi deseo no voy a poder tener la visión. Este es el propósito de la lección de hoy. La lección de hoy dice, estoy decidido a ver. Es una declaración de intenciones. Es volvernos conscientes de nuestro nuevo propósito. Es llevarnos a expresar nuestro deseo de ver unidad, de tener la visión de la unidad, la visión de Cristo. Y renunciar a la percepción como medio para conocerme y conocer a mi hermano. ¿Se ve esto o resulta muy extraño? Para los que están empezando y practican ahora por primera vez, es muy chocante, genera dudas, supongo que sí. La percepción es un medio, un instrumento del ego para conocer su mundo y validarlo. Esto es lo que nos muestra un curso de milagros. La visión no depende del pasado. La visión se tiene en el presente. La visión es mi manera de conocerme ahora. No puedo echar mano del pasado. El pasado no me puede auxiliar para tener la visión. Yo me conozco como el Cristo ahora. Por tanto, significa renunciar a mi viejo mundo. A mi viejo mundo, ese mundo en el que yo no he parado de sufrir desde que he nacido, pero que sin embargo me resulta familiar y conocido y de alguna manera me aferro a él, porque tengo la sensación de que mi identidad está estrechamente vinculada a que yo mantenga este estado de cosas. Por tanto, me aferro a ello. Ese es el motivo por el que el curso es tan largo y por el que se nos repite la misma cuestión una y otra vez a lo largo de todo el curso. Porque yo tengo un empeño que no debemos infravalorar en seguir invirtiendo en este estado de cosas, en la separación y la fragmentación, y en percibirme de ese modo, en percibirme separado del resto. Y por tanto en experimentar miedo, y en dar realidad al ataque, y creer que necesito defensa. Y creer que mi identidad se sustenta mediante mis resentimientos. Hoy se nos estaba diciendo en esta lección que esta idea que se nos invita a practicar hoy, estoy decidido a ver, se encuentra con un obstáculo, y es que yo también al mismo tiempo decida que quiero mantener vivos mis resentimientos. No pueden coexistir estas dos ideas. No es posible que yo vea, tenga la visión de Cristo, no es posible que yo me reconozca como Cristo y que en esa mente de Cristo pueda entrar un solo pensamiento de ataque, un solo resentimiento, una sola preocupación por el futuro, una sola creencia que me limite, una sola visión de culpabilidad, ya sea en mi hermano o en mí. La mente de Cristo es inmaculada, no admite esto, no puede ser. Tenemos que elegir. Y sin embargo en este mundo se da total apoyo a que nos consideremos pecadores, ¿no? Es signo de humildad que podamos decir, yo tengo mis culpas, como todo el mundo, ¿eh? Es lo más cabal que parece que se puede decir en este mundo, ¿no? Y desde la perspectiva que el curso nos está mostrando, esa es la locura. Considerar que la culpabilidad puede ser real, en cualquier caso. Por tanto, se me está pidiendo que esté dispuesto a admitir que soy inocente por completo,
que soy bondadoso, que soy la bondad. Sí. Es que yo tengo una duda, por ejemplo, vale, tú tienes la visión, no la sientes todavía porque estás más acá que allá, pero y tienes un resentimiento y no eres capaz de, o sea, es que está como pegado y no lo puedes soltar, pero sabes que eso otro existe y es como la elección mental, vale, yo elijo lo otro, pero es que yo estoy sintiendo resentimiento. Claro. Y entonces, ¿cuál es el paso para llegar a sentir la visión? El curso saben que nos propone el perdón como medio, como técnica para eso, obviamente. Lo que pasa es que el curso nos muestra lo que es la visión, para empezar. El curso nos hace cuestionar la percepción. Para poder percibir yo tengo que tener mis ojos bien abiertos. Para yo poder percibir lo que hay en esta habitación, yo tengo que abrir mis ojos y llevar a mis ojos a ser testigos de la diferencia. Que en realidad es enjuiciar. Entonces que es un proceso que nos sale automático y natural. Pero cuando yo abro mis ojos, automáticamente los envío en busca de todo aquello que nos diferencia. Porque la única forma en que yo puedo percibir es en función de contrastes. Contrastes, fondo, figura, hombre, mujer, joven, viejo, gordo, delgado, moreno, rubio. Estoy buscando siempre aquello que singulariza a mi hermano en lo que yo también me distingo. De manera que la percepción va en busca de lo que nos diferencia y trae esa información. Yo percibo gracias a que hay contrastes, gracias a que hay diferencias, gracias a que somos diferentes, a que somos muchos, gracias a que hay intervalos medibles. Si no, no podría percibir. Y ahora se me está hablando de una manera de conocer completamente nueva para mí, que solo conozco con los ojos abiertos percibiendo diferencias. Objetos separados unos de otros. Y podríamos decir que para poder tener la visión es muchísimo más útil tener los ojos cerrados. Para empezar, nos distrae menos. De manera que aquello que conozco mediante la visión no necesito los ojos del cuerpo. No los necesito. No necesariamente, porque depende del estado en el que estén sus mentes, pero evidentemente, los ojos nos distraen, porque nos hacen ver diferencias. Y la visión se ve con los ojos cerrados. Si nosotros pudiéramos en este instante cerrar los ojos, siendo muy, muy conscientes de que hay una presencia, con los ojos cerrados sentimos esta presencia viva. Eso nos acerca algo más a lo que este curso está queriendo apuntar. Es un conocer, es un saber que no requiere de las diferencias, que no distingue ni le importa si se es hombre, si se es mujer, si se es joven o si se es viejo. Sencillamente es una visión que va en busca de lo que nos une. Y lo que nos une es ni más ni menos que una identidad común, que el curso llama Cristo. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando empezamos a practicar un curso, de hecho cuando empezamos a practicar un curso de milagros, muchas veces lo que ya ha sucedido es que hemos tenido alguna experiencia, algún instante santo lo llama el curso, o alguna revelación. O no, o hemos sufrido tanto, aferrándonos al sistema de pensamiento que el curso cuestiona, que hemos llegado al punto de decir ya no puedo más. Pero sea cual sea el caso, esto se llama un curso de milagros. ¿Por qué se llama un curso de milagros? Porque toda la teoría y la metafísica que el curso explica, todo el perdón que nos propone practicar, nada de todo esto podría entenderse bajo ningún concepto ni practicarse si no fuese por los milagros. Porque los milagros son las experiencias que traen certeza. Son las experiencias que nos hacen saber que esto está funcionando. Saber que esto es verdad. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es una percepción correcta. Puesto que el curso empieza con la lección número 1 a cuestionar la percepción,
Y puesto que nos llevan el día 20 de práctica a decir estoy decidido a ver, y como se nos decía hoy, por tanto estoy dispuesto a admitir que ahora no veo, tendrá que haber un medio a mi alcance para tener una percepción verdadera, una percepción corregida, una percepción correcta en el sentido de más cercana, mejor reflejo de la verdad que soy, aunque sea todavía dentro del ámbito de la percepción. Eso es un milagro. Un milagro es aquello que me hace, de pronto, en una situación, por ejemplo, de conflicto, donde estoy viendo ataque y donde estoy echando mano de todo mi arsenal de memorias para dar realidad y solidez a ese ataque que estoy viendo. Y cuando además ya tengo activado un sentimiento de absoluto de absoluto odio, ira, miedo, de pronto, que se haga la luz de mi mente, que yo pueda ver más allá de esa apariencia tan incuestionable para mi percepción, una realidad por debajo, intangible, que me hace saber que me estoy relacionando conmigo mismo. Y más allá que eso, que me estoy relacionando con mi propia inocencia. Eso es un milagro. Un milagro contradice, es la cosa más revolucionaria que se puede tener, un milagro. Contradice la percepción, contradice lo que se ve, lo que todo el mundo cree y opina en este mundo. Va en contra de este mundo, de las premisas de este mundo. Va en contra de las premisas de culpabilidad, de miedo, de ataque, de defensa, de muerte. Son atisbos de eternidad aquí. Son correcciones de la percepción, son correcciones verdaderas. Puedes ver tu propia locura. Puedes ver tu belleza y tu hermosura más allá de tu locura. Por ponerlo más bien. Cuando veo mi propia locura, ver mi propia locura, para yo poder ver mi propia locura, tengo que estar dispuesto a cuestionar todo lo que es ilusorio en mí, todo lo que la percepción me está mostrando. Porque es la percepción la que me está haciendo ver un mundo absolutamente demente. Por eso el curso insiste tanto, y sobre todo en estas primeras lecciones muchísimo, para los que están empezando, en cuestionar mi percepción, en vincularla a mis juicios, en hacerme entender que todo aquello que estoy percibiendo, primero, lo he escogido a nivel profundo como mente, y segundo, lo estoy interpretando, utilizando la percepción como medio para validar la separación y la culpa. Y esto es revolucionario. Porque como decía, no hay nada en el mundo que nos prepare para esto. Esto es completamente nuevo y rompedor. Esto rompe los esquemas del antiguo pensar y nos empieza a introducir en una nueva forma de pensar, libre. Pero es necesario para el milagro que cuestionemos la percepción. ¿Por qué? Porque la antigua forma de pensar, vamos a ponerlo de este modo, es lineal. El mundo piensa de esta manera. El mundo dice: si esto, entonces esto. ¿Se lo habían planteado así alguna vez? ¿Sí? Así piensa el mundo, siempre. Siempre hay una relación causal, causa-efecto lineal. Si me he pillado una gripe, tiene que haber sido porque estuve en una corriente de aire, hacía frío, estuve con alguien que la tenía y me transmitió el virus, ¿no? Tanto es así que cuando aparezco con un síntoma de gripe, por ejemplo, me voy rápidamente, mentalmente, a buscar cuál pudo ser la causa en el tiempo, la causa previa a que yo apareciera con ese síntoma. Y así con todo. Si soy un neurótico es porque me trataron mal mis padres. Si no tengo dinero es porque el gobierno no funciona. Si no esto, si esto, entonces esto. Esta es la forma en que piensa el mundo. Y en este circuito cerrado de causa-efecto, el milagro prácticamente no tiene opción. Porque yo ya sé cómo es el mundo y cuáles son las leyes causa-efecto que operan aquí. ¿Dónde hay espacio aquí para el milagro? No lo hay. Yo ya sé. Yo ya sé que esta gripe es porque había un virus en el aire. Ya lo sé. Por eso también se insiste tanto
en estar dispuestos a poner un gran signo de interrogación a todo lo que ahora creo saber. Porque esa es la preparación. Por eso hemos leído hoy en la invocación para la mentalidad recta que era imprescindible adquirir la mente de no sé, la mente que no sabe. Porque esa es la mente milagrosa, la que deja de dar por sentado estas relaciones causa-efecto que hacen que el milagro sea imposible. Ese es el infierno. Este es el infierno. Este es el infierno porque además las leyes que lo rigen son unas leyes que están sustentadas por algo que el curso llama pensamiento de ataque. Pensamiento de ataque. Por tanto, si ahora pudiésemos tener la habilidad de volvernos muy conscientes de nuestro diálogo interno, nos daríamos cuenta, quizá con estupor, de que el 99,9% de los pensamientos que entretenemos en nuestra mente son literalmente pensamientos de ataque. Pensamientos que nos limitan, pensamientos de resentimiento, pensamientos de preocupaciones futuras, de autodevaluación, de defensa. Ese es el tipo de pensamiento que tenemos. Y además, siempre estamos buscando al culpable, al responsable, al causante de eso que me sucede a mí. Ahí no hay posibilidad. Ahí no hay posibilidad de milagro. Bendito el espacio vacío entre causa y efecto. ¿Qué sucede? Que ahora yo me compro un curso, me compro un libro que en la lección número 1 me dice: nada de lo que ves, de lo que has visto antes, jamás significa nada. Se nos caen todos los palos del sombrajo. Y además abrimos con un poco de esperanza, un poco de menos radicalidad, el capítulo número 1 y leemos el primer principio de los milagros, que nos dice nada menos que no hay grados de dificultad en los milagros. Y eso no ayuda tampoco. Por tanto, no nos queda más remedio que o bien cerrar el libro y esperar a que estemos listos para él, o bien estar disponibles para que se produzca ese cuestionamiento de nuestra percepción. Vamos a ver entonces, ¿qué me está diciendo este libro? Me está diciendo que no veo. Me está diciendo que no veo nada tal como es. Me está diciendo que aquello que veo proviene de mi juicio. Me está diciendo que estoy esclavizada por una ley de causa-efecto lineal que yo mismo inventé. Me está diciendo que soy un esclavo. Pero claro, para poder dejar entrar al milagro, para poder dejar de obstaculizar la visión, primero tengo que estar dispuesto a cuestionar la ilusión. Tengo que estar dispuesto a cuestionar la ilusión. Porque si no estoy dispuesto a cuestionar la ilusión, no habrá manera de que la visión me alcance. ¿Eso se comprende? Es una condición indispensable. ¿Y qué sucede con este proceso? Que el ego se va a resistir con todas sus fuerzas a que se dé. Porque este perdón del que hablaremos, que produce el deshacimiento de este estado de cosas, en realidad está produciendo el deshacimiento del ego. Y el ego tiene un sistema de autoperpetuación, podríamos llamarlo. Tiene miles de trampas, ardides, sutilezas para lograr perpetuarse, haciendo que parezca que es real. Y como además vivimos en un mundo en el que nuestra percepción está completamente dañada y distorsionada y en el que nuestra propia mente y propósito está dividido, nos resulta muy difícil el discernimiento. Por eso esto en realidad es un curso en discernimiento. Esto es lo que es. Un curso que nos va a enseñar a discernir. Y lo va a hacer de una forma muy literal. Si nosotros consideráramos, por ejemplo, la posibilidad el ejemplo de alguien que sufre de una psicosis y que por tanto está viendo alucinaciones, cosas que no están ahí. Ese sería, para todo aquel que no se siente intimidado ante esta idea, la mente milagrosa se prepara fantásticamente si estamos dispuestos a admitir que padecemos de un estado alucinatorio. En la medida en que estemos dispuestos a admitir esto, el curso podrá hacer su trabajo transformador muchísimo mejor. Claro, pero hay que verlo, ¿no? Claro, hay que cuestionar la percepción. Por eso el curso opera, no sé si habrán notado hoy en la lección de hoy, cómo se dice que el curso, el plan de estudio
desde la lección 1 hasta la 365, está diseñado de forma brillantemente inteligente, exquisita, y está pensado y sopesado cómo proceder. Obviamente, por eso se nos dice en la primera lección, a pesar de que se nos está lanzando tan tremenda bomba, se nos dice, pero practica solo 2 veces al día, no más de 1 minuto. Si tú te das cuenta de que eso te está generando una enorme tensión, para, porque es un encuentro muy chocante, como imagínate a alguien que lleva dormido en una pirámide durante 2000 años y de pronto se entra ahí con un foco de quirófano. Ese hombre no está preparado para eso. Es tal cual. Estamos profundamente narcotizados, dormidos, teniendo un sueño alucinatorio de ataque y muerte, y de pronto viene la luz de la razón a rescatarnos de eso que hemos hecho. Pero no estamos listos para eso, porque como decías antes, realmente nosotros nos apegamos a nuestra identidad separada, fragmentada, sufriente, sí, pero conocida. Yo prefiero mi pequeño gallinero, donde sé que hay gusanos, que hay semillas que voy a saber comer, que remontar el vuelo como un águila y vete a saber que me encuentro por esos cielos. No lo sé, me asusta, me intimida ahora. Por eso el curso opera poco a poco. Por eso hay 365 lecciones, por eso hay 31 capítulos en los que una sola idea, porque eso es todo lo que el curso ofrece, una sola idea, se va dando de forma sinfónica, como una especie de escalera de caracol, llevándonos cada vez a mayor profundidad. Para que aprendamos a pensar con Dios, para que dejemos de pensar por nuestra cuenta. En realidad nunca pensamos por nuestra cuenta, nosotros elegimos si pensamos con el ego y por tanto estamos aquí, en esta línea, o si pensamos con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo dejamos de pensar en línea y empezamos a pensar en círculo. Imaginen esto, ¿sí? Un simple símbolo. Imaginen un círculo sin límite. Y justo ahí en el centro de ese círculo infinito, yo soy. Todo lo que este círculo contiene es todo lo que hay, no hay más. Y todo lo que este círculo contiene es lo que yo soy. No hay absolutamente nada de lo que yo esté ausente. Y no hay absolutamente nada que yo no pueda ser, porque lo soy todo. No estamos acostumbrados a pensar así. Nos viene grande. Sí. Y sin embargo es lo que somos. Es lo que somos. Y es lo que tenemos que irnos habituando, como el que ha estado encerrado en la pirámide tantos años a oscuras. Tenemos que ir poco a poco adaptándonos a ese nuevo estado de conciencia, a ese nuevo estado mental, ese nuevo estado en el que ya esa línea donde nos percibíamos casi nos puede hacer hasta reír. Se pierde en la inmensidad de lo que somos, no puede definirnos, no puede condicionarnos, porque ahora estamos listos para retomar nuestro poder, la conciencia de él. Nunca lo perdimos en realidad, pero soñamos que lo habíamos hecho, nos soñábamos aquí, dando saltitos en una línea de causa-efecto loca. Y ahora se nos está invitando a pensar con Dios. Dios piensa así, en círculos infinitos. Y las creaciones, mis con mayúsculas, es decir, las nuestras como un todo, mis creaciones son eternas. ¿Qué tal pensar así? Para poder llegar a pensar de ese modo, que en realidad es como ya pensamos, solo que ahora mismo no nos damos cuenta, lo que tenemos que hacer es eliminar de nuestra mente todo lo que nos hace negar esto. Y lo que nos hace negar esto es esto. Por tanto, como bien dice el curso dice, el propósito de este curso no es enseñarnos el significado del amor, de la eternidad, de lo ilimitado, de lo infinito, de ti. Es sencillamente mostrarte aquello que ahora crees que te está impidiendo reconocerte tal como eres. Y para eso, el método que el curso propone y enseña es
aceptar como propósito de nuestra vida a partir de ahora el perdón. La función que debemos emplear. Aquí, cuando estamos en este estado de conciencia total, unificada, que podemos llamar Dios, somos creadores. Somos creadores. Esa es nuestra función. Y también es nuestra dicha. Pero cuando estamos aquí, presos de estas cadenas, debemos aceptar como función única, la de perdonar, la del perdón. En el cielo somos creadores, en la tierra somos perdonadores. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que dejo mi empleo porque me voy a dedicar a perdonar? No, continúo con mi vida como hasta ahora. Yo continúo con mi vida, con mis relaciones, con mi todo, como hasta ahora. Yo no tengo que cambiar nada. Esto no me está pidiendo ninguna renuncia, ningún sacrificio, ningún gesto heroico. Me está pidiendo que ahí donde me experimento en relación, ahí donde yo vivo, ahí donde creo que soy, practique invocando al Espíritu Santo para que me muestre la visión que hay debajo de la percepción, que es mi propia visión, a la que yo ahora no tengo acceso porque la estoy negando, pero sí que estoy invocando al Espíritu Santo, que es mi mente recta, para que me muestre eso que ahora no puedo ver. Pero claro, para que el perdón pueda operar en mí, y además ya sabemos que el perdón no lo hacemos nosotros, yo no voy a practicar el perdón, yo no lo voy a hacer. El perdón lo hace el Espíritu Santo. Pero para que lo pueda hacer, yo tengo que declarar lo que dice la lección de hoy. Estoy decidido a ver. Porque si no digo esto, el Espíritu Santo pacientemente espera a que yo esté dispuesto a ver para entonces mostrarme la visión. ¿Comprenden por qué esta lección, por ejemplo, es tan absolutamente poderosa? Porque nos hace pasar de ser una víctima narcotizada sin ningún poder a convertirnos en Dios. Por eso es tan poderosa esta lección. Y aunque, puesto que estamos en el día 20 de práctica y somos principiantes, quizás necesitemos practicar con mucho cuidado, haciéndolo solo poquito, solo un ratito al día, para no sentir demasiado vértigo. Lo cierto es que la idea, el simple gesto de que yo pueda expresar estoy decidido a ver, ese gesto es muy potente. Mucho. Porque en ese gesto va implícito, como nos decía la lección, el hecho de que ahora reconozco que no veo, condición imprescindible para que yo cuestione lo ilusorio, y además estoy haciendo una declaración de mi nuevo deseo. Y puesto que podemos empezar a creer que somos poderosos y que vemos aquello que queremos ver, si yo ahora quiero ver unidad, la visión de la unidad se me va a mostrar. De hecho, ya se me ha mostrado. Sin embargo, es posible que aún yo quiera por algún tiempo negarlo, pero ya me ha sido dado aquello que he pedido. Porque dar y recibir son lo mismo. Como causa y efecto son lo mismo. Hemos estado hablando del ámbito en el que ahora creemos existir, que es el ámbito de la percepción. Y la percepción, digamos que está dañada de dualidad, dañada de fragmentación, de separación. Por eso no es una herramienta fiable para conocer, porque nos está informando de algo que no es real, la separación. Entonces el curso, con todo esto que hace de hacernos practicar el perdón, de darnos lecciones en las que se nos dan estas ideas revolucionarias que cuestionan la percepción, etc., lo que va produciendo es una gradual unificación de la percepción. Círculo, ¿no? Exacto, lo que hace es que la va sanando de la fragmentación, la va integrando. De manera que cuando empezamos a practicar el perdón y nos compramos el curso de milagros, lo que hacemos es que vemos muchos diferentes, muchos otros, son legión. Tenemos objetos de amor
objetos de odio. Y a medida que empezamos a practicar, nuestra percepción se va unificando. Cada vez vemos menos diferencias. Cada vez ponemos menos el énfasis perceptual en las diferencias. Cada vez nos unimos más a lo que nos iguala. Cada vez nos reconocemos más en el otro. Cada vez más vamos entendiendo el concepto de relación santa, es decir, unificada. Hasta que finalmente nuestra percepción ha sanado. ¿Por qué? Pues porque hemos adquirido la visión. En el tramo final, cuando ya hemos practicado el perdón, resulta que entramos en la franja que el curso llama el mundo real, o los sueños felices, que son los que proceden de una mente cuya percepción ha sido transformada en visión. Se ha unificado. ¿Qué ve una mente así? Ve su inocencia por doquier, su belleza, se ve a sí misma por donde sea que mire, se siente en casa en cualquier lugar, está llena y radiante de alegría, la alegría de ser, pero aún continúa soñando, porque, si se dan cuenta, aún no hemos salido del ámbito de la percepción, y percepción lo podemos poner como sinónimo de sueño. Por tanto, cuando estamos en el mundo real, cuando estamos en el sueño feliz, hemos recordado al Cristo, vemos al Cristo en todas partes porque el mundo es nuestro espejo y ya solamente nos conocemos como el Cristo, por tanto lo vemos por donde sea que miremos, sin embargo seguimos soñando. Seguimos soñando. ¿Por qué? Porque en el curso se nos dice, cuando tú hayas completado tu trabajo, cuando hayas entregado con tu dosis de buena voluntad todo a la hoguera que quema las ilusiones mediante el guía que se te ha dado, cuando tu mente esté ya tan limpia, tan inocente, Dios dará el último paso. ¿Y por qué dice esto el curso? ¿Por qué Dios da el último paso? Que me saca de la percepción, por muy verdadera, unificada y hermosa que sea, y me lleva al reino del conocimiento. Porque cuando ya yo estoy en las últimas etapas de aquí, ya yo no soy, ya yo no tengo voluntad separada, ya yo no existo por mi cuenta, y el único que puede dar un paso ahí es Dios. Pero es que Dios soy yo. ¿Mm? Es así.